Mis padres vendieron la casa familiar para ayudar a mi hermana a comprar la casa de sus sueños. Ahora están enojados porque no los dejo mudarse a mi apartamento de una habitación. Tengo 31 años. Soy hombre y he vivido en el mismo estado toda mi vida. Al crecer, mi padre y mi madre eran estrictos pero generalmente justos. O eso creía. Mi hermana, un par de años menor que yo, siempre pareció ser el centro de su mundo. Con el tiempo, me di cuenta de que estaba recibiendo un trato completamente diferente. Solía restarle importancia, diciéndome que eran solo dinámicas familiares normales. Pero a medida que pasaban los años, se hizo evidente que ella era la niña de oro en todos los sentidos. Ella recibía ropa nueva mientras yo usaba ropa heredada. Ella obtuvo una beca completa para la universidad con los ahorros de nuestros padres, mientras que yo tuve que sobrevivir con becas y trabajos de medio tiempo. Avanzando una década, me mudé. Me instalé en un modesto apartamento de una habitación en la ciudad y conseguí un trabajo estable como analista de datos para una pequeña empresa de tecnología. Nada elegante. Pero estoy orgulloso de lo lejos que he llegado sin mucho apoyo de mis padres. Mi padre y mi madre todavía vivían en la antigua casa familiar en nuestro pueblo suburbano. No era una mansión, pero era una acogedora casa de 3 habitaciones que habían tenido durante décadas. Mi madre me llamaba con frecuencia para quejarse de las facturas o las reparaciones del hogar. Y a veces ayudaba con un poco de dinero si podía ahorrarlo. Una mañana, recibí una llamada de mi padre. Sonaba más emocionado de lo que lo había escuchado en años. Tu hermana encontró la casa de sus sueños, anunció. Es nueva, más grande que nuestra casa, pero necesita ayuda con el pago inicial. Hice una pausa. Sabía que ayuda generalmente se traducía como: tu madre y yo vamos a vaciar nuestros ahorros por ella. Aún así, dije, felicitaciones. Espero que funcione. Estaba esperando que me pidiera que contribuyera, pero no lo hizo. En cambio, agregó que él y mi madre harían lo que fuera necesario para hacer realidad el sueño de mi hermana. Un mes después, me sorprendió otra llamada telefónica. Esta vez de mi madre, quien me dijo que habían puesto la casa familiar en el mercado. La estamos vendiendo para liberar fondos, dijo, como si no fuera gran cosa. Tu hermana se merece esto. Ha trabajado muy duro. La lógica me desconcertó. El supuesto trabajo duro de mi hermana era bien conocido por mí. Cambiaba de trabajo de marketing cada pocos meses, siempre quejándose de los lugares de trabajo tóxicos, sin lograr mantener un empleo estable. Aún así, mantuve la boca cerrada. Muy pronto, la casa se vendió. Mi padre y mi madre celebraron la venta y me enviaron algunas fotos de ellos parados afuera con un letrero de vendido. Habían usado casi todas las ganancias para ayudar a mi hermana a comprar su nueva casa. Supongo que asumieron que estarían cómodos en su siguiente etapa de la vida, posiblemente mudándose a una comunidad de ancianos o a un condominio más pequeño. Pero eso no fue lo que pasó. Unas 2 semanas después, mi madre me llamó en pánico. No tenemos a dónde ir, soltó. Resulta que planearon mudarse temporalmente a la nueva casa de mi hermana mientras buscaban una propiedad más pequeña propia. Pero mi hermana, siempre la niña de oro, aparentemente había insistido en que necesitaba su espacio. Mi padre me dijo, no somos exactamente bienvenidos a quedarnos a largo plazo en la casa de tu hermana. El acuerdo era solo por unas pocas semanas. Y ahora ella ha dejado claro que deberíamos buscar otro lugar. Sentí una oleada de frustración. ¿Siquiera intentaste hablar con ella?, pregunté. La respuesta de mi madre me sorprendió. Ella dijo, estábamos interrumpiendo su estilo y que era hora de que fuéramos independientes. Después de todo, nos queda dinero de la venta, ¿verdad? Pero aparentemente, también pagaron algunas de las deudas de mi hermana, lo que significaba que apenas les quedaba suficiente para comprar algo decente. El mercado inmobiliario también se había disparado en precio. Incluso los condominios de una habitación eran caros. Y las hipotecas para jubilados con ingresos limitados no eran fáciles de conseguir. Entonces llegó la verdadera razón de su llamada. Mi madre suspiró dramáticamente y dijo, ¿nos preguntábamos si podríamos quedarnos contigo por un tiempito? Se formó un hoyo en mi estómago. Mi apartamento de una habitación era lo suficientemente pequeño para mí solo. La idea de que mi padre y mi madre vivieran conmigo, especialmente dado su sentido de derecho, se sentía como una pesadilla garantizada. Sin embargo, también me sentí culpable. Después de todo, estos son mis padres. Les dije que necesitaba tiempo para pensar. Ambos me manipularon inmediatamente.
diciendo cosas como, te dimos la vida. ¿Y ni siquiera nos darás un techo? Ese fue el comienzo de una serie de llamadas y mensajes de texto manipuladores. Cada uno más apremiante y desesperado que el anterior. Finalmente, me di cuenta de que necesitaba mantenerme firme. No se trataba solo de espacio, se trataba de límites. Respeto y justicia. Y algo me dijo que mi padre y mi madre no tenían intención de respetar mis límites una vez que entraran por mi puerta principal. La presión se intensificó durante la semana siguiente. Mi padre me envió mensajes de texto a diario, somos tus padres. Te cuidamos durante tantos años. Oh, no puedo creer que nos dejarías vagar sin hogar cuando tienes un apartamento perfectamente bueno. Mientras tanto, mi madre intentó un enfoque más emocional. Llamándome a horas intempestivas llorando. Nunca imaginé que mi propio hijo no nos rescataría en nuestro momento de necesidad. Al principio, traté de razonar con ellos. Les expliqué que mi lugar era demasiado pequeño. Les dije que mi edificio tenía reglas estrictas de ocupación. Una habitación significa un máximo de 1 o 2 ocupantes. Sin excepciones. Pero ellos rechazaron esas explicaciones como excusas triviales. Cada vez que colgaba, sentía una mezcla de culpa e ira. La culpa provenía de la noción profundamente arraigada de que los hijos deberían cuidar de sus padres. La ira provenía del hecho de que acababan de vender una casa perfectamente buena para financiar la casa de ensueño de mi hermana y ahora esperaban que yo arreglara su desastre. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de lo profundamente que corría su favoritismo. Nunca pidieron mi opinión antes de vender la casa familiar. Nunca consideraron cómo podría afectar las futuras reuniones o recuerdos. Todo se trataba de mi hermana. Y ahora, irónicamente, ella ni siquiera los dejaba quedarse en su nueva casa. Decidí tener una conversación final y directa. Los invité a tomar un café en una cafetería local. Territorio neutral. Llegaron juntos con aspecto cansado y molesto. Mi padre comenzó en el momento en que nos sentamos. Hijo. Esto se está volviendo ridículo. Vamos a buscar las llaves de tu apartamento. Mi madre trató de calmarlo. Luego se volvió hacia mí. No estaríamos en tu camino por mucho tiempo. Solo unos meses hasta que encontremos nuestro propio lugar. Respiré hondo. Mamá. Papá. Pensé mucho en esto. La realidad es que mi apartamento es demasiado pequeño para 3 personas. Viola los términos del contrato de arrendamiento. Y además de eso, destruiría el poco espacio personal que tengo. Mi madre agitó la mano con desprecio. Oh. Eres dramático. Somos familia. La familia siempre puede acomodarse. No. Dije con firmeza. Lo siento. Pero no. Sus expresiones cambiaron de una confianza arrogante a la sorpresa. El rostro de mi padre se oscureció. Dijo en voz baja, te criamos mejor que esto. Nos debes. Mi madre intervino, invertimos mucho en tu educación. Y ahora ni siquiera puedes darnos un sofá para dormir. Comenzaron a contar historias de mi infancia. Cómo pagaron mi campamento de verano cuando tenía 9 años. Cómo me dejaron usar el auto en la escuela secundaria. Cada recuerdo fue utilizado como arma para hacerme sentir ingrato. Finalmente, la tensión se volvió insoportable. La charla de la cafetería se sintió distante cuando la voz de mi padre se alzó. Esto es una desgracia. Le estás dando la espalda a tu propia carne y sangre. Me levanté. Dejé algo de dinero para el café y dije, no estoy obligado a arreglar las consecuencias de tu elección de vender la casa y canalizar todo a mi hermana. Ustedes hicieron su cama. Ahora pueden acostarse en ella. Mi madre dejó escapar un medio grito. Media risa. Claramente sin esperar tal desafío de mi parte. Cuando salí, parte de mí sintió una punzada de tristeza. Pero una parte mayor sintió alivio. Siempre habían controlado la narrativa. Siempre habían asumido que yo seguiría sus planes. Finalmente, estaba plantando cara. Por supuesto. Eso no significaba que hubieran terminado de intentar manipularme. De hecho, el verdadero caos comenzó a la mañana siguiente cuando mi madre decidió involucrar a mi hermana. Estaba en mi escritorio, revisando datos en el trabajo, cuando sonó mi teléfono. Mi hermana rara vez llamaba. Así que sabía que no sería bueno. Efectivamente. Se lanzó a una diatriba. ¿Qué te pasa? Mamá y papá están viejos y desesperados. ¿Y no los ayudarás? Su tono goteaba santimonia. Les expliqué con calma, tengo una habitación. Hermana. No pueden vivir en mi sala de estar indefinidamente. Ella respondió, ¿qué pasa con el tiempo que te quedaste en su casa gratis después de la universidad?
Le recordé que había aportado dinero para los alimentos y había hecho las tareas. Pero estaba demasiado alterada para escuchar. Luego usó la línea. Bueno. Si no los vas a ayudar, tendré que echarlos antes. No voy a cambiar todo mi estilo de vida por ellos. La pura arrogancia hizo que mi sangre hirviera. Tenía una casa gigante cortesía del sacrificio de nuestros padres. Pero aparentemente dejar que ocuparan una habitación de invitados durante más de unas pocas semanas era un inconveniente demasiado grande. Ni siquiera les estaba pagando alquiler. Terminó la llamada gritando, «Te arrepentirás de esto. Me aseguraré de que todos sepan lo egoísta que eres». Luego colgó. Los siguientes días se sintieron como un asedio. La noticia llegó a familiares lejanos. Y algunos tíos y tías comenzaron a llamarme, diciéndome que debería hacer lo correcto. Mi padre debió haber contado una historia lacrimosa sobre cómo estaban al borde de la indigencia y que yo, su hijo descorazonado, me negaba a ayudar. Tuve que explicar repetidamente las circunstancias a cada pariente que llamó. Algunos entendieron. Otros se pusieron del lado de mi padre y mi madre, acusándome de abandonarlos. Mi nivel de estrés se disparó. Tenía problemas para dormir, imaginándome que intentarían aparecer sin previo aviso con maletas en la mano. O que mi casero me enfrentaría porque mis padres se mudaron sin permiso. Decidí hablar con mi casero de forma preventiva. Era un hombre práctico que dijo, «Lo siento. Pero el contrato de arrendamiento es claro. No hay ocupantes adicionales más allá de usted. A menos que firmemos un nuevo acuerdo. Y eso está sujeto a las reglas del edificio. El gerente no aprobará a 3 personas en ese espacio». Eso fue un alivio. Al menos tenía motivos legales para negarme si intentaban irrumpir. El viernes por la noche, llegué a casa y encontré a mi madre esperando en la entrada de mi edificio de apartamentos. De alguna manera se había escabullido pasando las puertas cerradas, llevando un par de bolsas. Parecía exhausta. «Déjame quedarme solo por esta noche», suplicó. Mi padre no estaba a la vista, presumiblemente esperando en el auto. Dividido entre la simpatía y la ira, pregunté, «¿Por qué no estás en casa de mi hermana?» Ella negó con la cabeza, con los ojos rojos. «Dice que nos hemos quedado demasiado tiempo. Nos fuimos antes de que nos obligara a salir». Volví a sentir esa punzada de culpa. Pero también sabía que esto era una trampa. Una vez que entraran, sería casi imposible sacarlos sin un proceso legal de desalojo. Recordé a un amigo que había pasado por una situación de pesadilla tratando de sacar a los familiares que se negaban a irse. Respirando hondo, dije, «No puedo dejarte entrar. Lo siento. Intenta encontrar un motel para el fin de semana y podemos hablar el lunes». Ella comenzó a sollozar dramáticamente, acusándome de crueldad. «¿Es así como pagas todo lo que hemos hecho por ti? ¿Prefieres verme en la calle?» En ese momento, un vecino salió del ascensor. Vio la conmoción y rápidamente se escabulló. Me mantuve firme. «Lo siento. Pero tengo que subir. Por favor. Solo resuelvan algo esta noche». Se sintió insensible. Pero dejarla entrar abriría una puerta que no podría cerrar fácilmente. Temprano el sábado por la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi padre. Su voz crujió de ira. «Terminamos durmiendo en el auto por tu culpa. Espero que estés feliz». Luego me colgó. Una oleada de lástima me invadió. Pero fue ahogada por la amargura persistente de cómo vertieron todos los ahorros de su vida en mi hermana, dejándose vulnerables. Ahora, me estaban pintando como el villano. Unas horas más tarde, sonó el timbre de la puerta. Miré por la ventana y vi a mi padre, mi madre e incluso mi hermana en el vestíbulo discutiendo con el guardia de seguridad. Claramente estaban tratando de entrar por la fuerza. Afortunadamente, el guardia de mi edificio les impidió ir más allá. Decidí enviarle un mensaje de texto a mi hermana, «Esto es allanamiento de morada. Detente. Si siguen así, tendré que llamar a la policía». Ella respondió con una furiosa serie de insultos, que culminaron en, «¿Cómo te atreves a amenazarnos después de todo lo que hemos hecho?». Ya había tenido suficiente. Llamé a un amigo abogado y le expliqué la situación. Me aconsejó que si intentaban entrar por la fuerza, podía llamar a la policía y presentar una orden de restricción si era necesario. Parecía extremo, pero la hostilidad estaba escalando rápidamente. Esa tarde, tomé fotos a través de mi ventana de ellos merodeando en el vestíbulo, claramente negándose a irse. El guardia finalmente los convenció de que se fueran, diciendo que llamaría a la policía si seguían perturbando a los residentes. Después de eso,
Mi teléfono guardó silencio durante el resto de la noche. Fue una calma tensa. Sabía que volverían con más tácticas emocionales o manipuladoras. A estas alturas, toda la dinámica era muy clara. Mis padres siempre me habían visto como el hijo de respaldo. El que se haría a un lado para que mi hermana pudiera obtener lo mejor de todo. Ahora, irónicamente, esperaban que los rescatara porque la niña de oro elegida no tenía intención de ser molestada. Mi resentimiento era profundo. Pero también lo era la sensación de que simplemente me estaba protegiendo. El lunes por la mañana, recibí una llamada frenética de mi madre. Estaba en el juzgado del condado buscando reclamar su derecho a quedarse conmigo. Aparentemente, había hablado con algún empleado sobre las leyes de arrendador-inquilino, con la esperanza de encontrar una laguna. El empleado le dijo rotundamente que no se aplicaba a menos que ya estuviera viviendo allí con un acuerdo formal. Mi madre estaba furiosa. No es justo. Somos tus padres. Gritó por teléfono como si ese argumento anulara mágicamente los estatutos legales. Esa tarde, mi padre me envió un mensaje de texto con un ultimátum: tienes 24 horas para dejarnos mudarnos o tomaremos medidas legales en tu contra por descuidar a tus mayores. Era ridículo. Por lo que yo sabía, no existe ningún requisito legal en los EU que obligue a los hijos adultos a albergar a sus padres. Especialmente cuando esos padres vendieron voluntariamente su casa y tienen recursos alternativos. Mi padre debió darse cuenta de esto también porque ninguna demanda real se materializó. Aún así, las amenazas me desconcertaron lo suficiente como para hacer un seguimiento con mi amigo abogado. Confirmó que mis padres no tenían derecho legal válido para obligarme a albergarlos. En todo caso, el texto de mi padre podría interpretarse como acoso. Mi abogado me aconsejó que respondiera con calma por escrito que estaba rechazando su solicitud, citando las restricciones de mi contrato de arrendamiento, el espacio limitado y su acoso continuo. Así que hice precisamente eso, enviándoles un mensaje de texto breve pero firme. Luego vino el golpe final. Mi padre y mi madre aparecieron en la casa de mi hermana, presumiblemente para rogarle una última vez. Sin que yo lo supiera, mi hermana había alquilado una de sus habitaciones adicionales a un amigo para obtener algunos ingresos adicionales. Ella no cedió. Se desató una fuerte discusión. Y los vecinos llamaron a la policía cuando mi padre comenzó a gritarle al amigo de mi hermana. Según un conocido mutuo, la policía llegó y les dijo que tenían que irse. Mis padres se quedaron parados en la entrada, humillados. Mi hermana luego me envió un mensaje de texto. Furiosa. Todo esto es tu culpa. Si los hubieras acogido, no me habrían acosado. En ese momento, sentí una sorprendente sensación de satisfacción. La niña de oro, que siempre se salió con la suya, ahora se enfrentaba a la reacción violenta de permitir las malas decisiones de nuestros padres. Mi padre y mi madre finalmente reunieron suficiente dinero para quedarse en un motel económico durante un par de semanas. Intentaron una maniobra más, contactando a una organización benéfica religiosa para ver si los ayudarían con la vivienda. Pero eso tampoco funcionó. También se habló de que se mudarían fuera del estado para encontrar opciones de vida más baratas. Pero eso tampoco se materializó. Para ser honesto, no estoy seguro exactamente dónde terminaron a largo plazo. Un primo lejano mencionó que podrían estar quedándose en el sótano de otro pariente temporalmente. Pero al menos dejaron de acosarme. A través de conocidos mutuos. Escuché que están furiosos conmigo por traicionarlos. Pero lo considero un límite necesario para protegerme. Mirando hacia atrás, siento una mezcla de alivio y tristeza. No es fácil cerrar la puerta a los propios padres. Pero no puedo ignorar los años de favoritismo, los sacrificios unilaterales y la suposición de que yo recogería sus pedazos. Este fue un punto de inflexión que nunca esperé. Pero me ha enseñado la importancia de mantenerme firme en mis decisiones, incluso cuando es doloroso. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.